Con la llegada del verano, muchos hogares vuelven a enfrentarse al mismo reto: mantener una temperatura agradable, eso sí, sin que el consumo energético se dispare. Hoy vamos a repasar las claves para refrescar nuestro hogar de forma eficiente y también cuidar nuestro bolsillo. Lo vamos a hacer de la mano ya del consultor energético, Jesús María Chuma Sahún. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Enseguida abordamos este asunto, pero antes nos vamos con mi compañera Eva. Eva, cuéntanos, ¿a cuánto asciende nuestra factura de la luz en verano? Sí, Vanessa, vamos a verlo ya, porque lo cierto es que el calor empieza a ser un poquito inaguantable y sin esos aparatos de aire acondicionado estaríamos totalmente perdidos, pero cuidado porque gastan lo suyo. Vamos a verlo. En el total del consumo del hogar, ¿a cuánto asciende esa factura de la luz en verano? Sería de en torno a un 40% extra, un 40% más de lo que acostumbramos durante el resto del año. ¿Y quién tiene la culpa? Bien, pues sobre todo esos aparatos de aire acondicionado que gastarían entre 20 y 60 euros extra al mes. Si hablamos de ventiladores, lo cierto es que gastan muy poquito, es un gasto casi impredecible. Durante todo el verano pueden llegar a gastar unos 10 euros. Lo cierto es que su consumo es un 90% menor que el del aire acondicionado, o sea que es una opción que está bastante bien para ahorrar un poquito y ahorrarnos en esa factura de la luz. Y algunos otros electrodomésticos que tenemos en casa, por ejemplo, el frigorífico, llega a consumir hasta un 30% extra durante esos meses de verano porque tiene que trabajar durante más horas para refrigerar esos alimentos. Bueno, Chuma, muy buenas tardes. Estamos ya a las puertas del verano y vemos que tenemos que estar preparados para un incremento importante en esa factura de la luz. Desde luego que, como sabemos, el verano está ya aquí. Hemos visto además hace poco a nuestro hombre del tiempo hablar de la intensidad de las olas de calor y nuestros hogares han de estar preparados. Habrá que ver si con lo que ya tenemos o con nuevas inversiones. Dependerá un poco de las capacidades económicas que tengamos en cada hogar aragonés para acometer este verano. Pero desde luego tú lo decías muy bien, el aire acondicionado puede suponer entre 20 y 60 euros extra al mes de gasto en cualquier hogar. Claro, pero viendo esa situación también nos ponemos en otra tesitura. También depende de nuestro hogar, cómo esté aislado, el material con el que esté construido. Sí. Al fin y al cabo se puede compaginar, por ejemplo, aire acondicionado con ventilador. De esa manera, si la casa está bien aislada, también ayuda a reducir un poco. Muchísimo. Una casa bien aislada, todos recordamos esas casas de pueblo a las que hemos ido en nuestra infancia o seguimos haciéndolo. Qué bien se está allí. Que tenías esa sensación de entrar en una bodega, que eran calientes en invierno y frescas en verano, debido sobre todo al material aislante del que estaban hechos, con muros de 1 metro de espesor en algunos casos. Eso en el mundo actual se puede replicar. Hay ya viviendas de las nuevas que se están construyendo con parámetros de eficiencia energética y de aislamiento muy altas, pero en las viviendas, en el parque obsoleto que tenemos y que es un reto actualizarlo, una gran cosa que hay que hacer, y para eso las administraciones públicas han de invertir muchísimo, es mejorar el aislamiento de paredes, techos, ventanas, todo tipo de elementos de contraste con el exterior. El mejor aire acondicionado de la mejor calefacción es un buen aislamiento. Y Chuma, los que no tenemos esas opciones, ¿no?, y utilizamos el aire acondicionado, ¿a qué temperatura deberíamos tenerlo? ¿Cuántas horas debería estar en funcionamiento? Eso de apagarlo, encenderlo, ¿cuáles son los consejos que darías? El IDAE, que es el Instituto del Estado Español que se encarga de estas cosas, y los expertos manejan una cifra de poner el aire acondicionado en torno a 26 grados, ¿de acuerdo? 26 grados que permite tener un confort térmico suficiente para estar en el hogar. Cualquier grado hacia abajo que bajemos para tener una temperatura menor supondrá en torno a un 7% extra de consumo, con lo cual se puede disparar nuestro consumo si ponemos el aire acondicionado muy bajo. Y luego también es un error poner el aire acondicionado muy bajo pensando que la vivienda se va a refrigerar con mayor eficiencia. No, hay que ponerlo a la temperatura que hemos dicho, a 26 grados y pocos grados por debajo de ahí, porque el consumo energético va a ser menor. Y luego combinar con el ventilador. Es decir, los ventiladores, como tú bien has dicho antes, el consumo es casi imperceptible. O sea, puedes utilizar un ventilador en cada habitación de tu casa o en las habitaciones centrales que no vas a notar el gasto en la factura, porque estamos hablando igual de 10 euros durante los 90 días de uso de la refrigeración en el verano, con lo cual es un elemento a convivir con el ventilador, que si es de techo además puede valer también para el invierno, porque hace
que la temperatura que está arriba más caliente baje hacia abajo, con lo cual es un elemento fundamental. Pues hablando de estos aparatos eléctricos, hemos preguntado precisamente en la calle a ustedes qué tipo de aparatos utilizan para combatir el calor de este verano, que ya va viniendo fuerte. Bueno, pues yo en mi casa utilizamos aire acondicionado, que la verdad que para el verano pues es muy importante porque aquí en Zaragoza hace un calor. Yo tengo el ventilador de techo en el cuarto y luego en el salón tenemos aire acondicionado y lo ponemos y estamos fresquicos en casa. Sí, claro, hay que poner aire acondicionado, si no nos morimos de calor. Yo en la mía del pueblo también tenemos aire acondicionado, también tenemos ventilador. El aire acondicionado, ventiladores en los techos, por la noche para poder dormir no tener ventilador. Sí, tengo aire, pero me voy al pueblo, porque en el pueblo estoy más fresquica. Tengo aire acondicionado y ya está, y no paso calor. Bajar las ventanas porque nos pega el sol bastante rato del día y por las tardes hace mucha calor. Las persianas bien bajadas, por supuesto. Yo lo tengo en toda la casa, el aire, en toda. Que eso está muy bien, porque es que cuando viene este calor hay que morirse, hay que morirse. Que ahora va a venir el calor. ¡Qué horror! Bueno, pues vemos que todos recurren a los sistemas de aire para hacer frente al calor y precisamente el otro día estuviste tú, Eva, en una tienda de electrodomésticos para ver cuáles son las últimas novedades en el mercado. Si te parece, vamos a verlo y luego nos das más detalles. Eso es, vamos a verlo. Climatizadores o pingüinos, todo tipo de sistemas para combatir el calor. Antonio, ¿cuál es ahora mismo el catálogo de aparatos que ofrecéis a las puertas del verano y qué precios se manejan? Bueno, para solucionar ese calor podemos solucionar desde unos 20 euros, que sería un ventilador básico, y a partir de aquí pues ya depende un poquito lo que busquemos, ¿no? Podemos ir a un ventilador más potente, con lo cual va subiendo los precios. Hay ventiladores que oscilan pues desde los 20 euros hasta los 200 euros, dependiendo que sean de diseño o que tengan alguna función especial. A partir de aquí, pues lo clásico, ventiladores de sobremesa, ventiladores con pie para ponerse en el suelo, y el siguiente salto sería ventiladores que llevan depósito de agua, con lo cual, bueno, pues echan un aire un poquito más fresquito, pero seguimos hablando de ventiladores. Si ya queremos aire frío de verdad, tendríamos que pasar a lo que es el portátil de aire acondicionado, que eso ya lleva un compresor y tenemos que sacar un tubo al exterior. Eso sería aire acondicionado, que es en máquinas portátiles donde no necesitan instalación, con lo cual la gente lo compra, se lo lleva a su casa, abriendo un poco la ventana, ya lo hace funcionar, y ahí ya daríamos el salto a lo que es el aire acondicionado para habitaciones, lo que llamamos comúnmente split, y luego ya quien tiene preinstalación en la vivienda, entonces se le coloca máquina de conductos, como es lo que vemos en los locales, que no se ven las máquinas, simplemente se ven unas rejillas por donde sale el aire frío. ¿Qué tipo de artículos sobre todo habéis vendido y cuántas unidades a estas alturas del año? Nos comentabas que la gente se está apresurando. Bueno, este año ha sido peculiar porque se está adelantando, además de apresurarse, como tú bien dices, se están adelantando. Yo creo que el año pasado hizo calor, este año ha hecho muchísimo calor este mes pasado, entonces la gente, en vistas de que el año pasado ya no les daba tiempo a colocarlo, se han adelantado. A nivel de cifras, más o menos se está vendiendo, porque el año pasado fue un gran año de ventilación y aire acondicionado, sigue siendo se equipara mucho con el año pasado, pero es verdad que hemos empezado antes a vender esas máquinas, ¿no? Entonces sí que este año la gente pues se ha querido colocar el aire acondicionado antes para que no le pille el verano y que luego haya retraso, porque claro, estamos hablando de que ya pues tienen que esperar un poquito a la hora de instalar un aire acondicionado. ¿Qué tipo de aparato recomendarías tú en cuanto a eficacia y también en cuanto a ahorro? En cuanto a eficacia, ahora lo que ya se coloca son los aires acondicionados inverter. El aire acondicionado inverter, la ventaja que tiene es que puede ir de un consumo de 500 vatios, por ejemplo, de 200 vatios hasta 1 kilovatio. Y también, Antonio, muy importante ahora mismo que sean silenciosos para poder utilizarlos también durante la noche. Por supuesto, hablamos de marcas donde el rango de decibelio es muy bajo y en el momento que una máquina, el compresor ya está en la calle, automáticamente el ruido que hay dentro es muy pequeñito. Antonio, muchísimas gracias por toda esa información. Bueno, pues ya ven, aparatos cada vez más codiciados para combatir el calor de este verano. Bueno, vemos que hay aparatos cada vez más eficientes. Así es. ¿Merece la pena, Chuma, invertir en ellos aunque en un inicio tengan un precio más elevado? Totalmente. Además hay que dejarse pues recomendar por este tipo de comercios que entienden muchísimo el asunto y desde luego en invertir en aire acondicionado o en cualquier elemento de climatización de calidad te va a permitir ahorrar y estar con más confort, porque el tema del ruido también puede ser muy incordioso. Si tienes
elemento de aire acondicionado de los antiguos que te hace ruido, pues te puede impedir, por ejemplo, dormir correctamente. Con lo cual, invertir te puede permitir ahorrar y amortizar tu aparato en el futuro. Además, no hay que olvidar que, como decía este señor, hay aparatos que sirven también para invierno y para verano, que tú puedes estar comprando un aire acondicionado inverter que te va a permitir también combatir el frío en invierno. Con lo cual, unas inversiones bien asesorados te pueden garantizar pues, que tengas años por delante para amortizarlas y para estar con mayor confort y mayor ahorro en tu factura mensual. Porque vemos que cada verano es más caluroso, cada vez hay más olas de calor. No sé si, Chuma, ¿estamos preparados energéticamente para afrontar esa realidad que viene por delante? Hay muchos hogares que no lo están, sinceramente, y ya desde Naciones Unidas se viene avisando de este tema y en todos los países. Y España tenemos un clima mediterráneo muy intenso en calor y en frío, y entonces vemos que el aislamiento del parque de viviendas ya existente es un reto fundamental para combatir pues, las olas de calor, las olas de frío y sobre todo para impedir que haya la pobreza energética que puede existir, porque si tienes una vivienda mal aislada vas a pasar mucho calor en verano y mucho frío en invierno y eso supone un reto en tu factura mensual muy alto, con lo cual sí que es un problema, pero también es una oportunidad para invertir y mejorar que nuestras viviendas, entre las muchas que hay, pues pasen a convertirse en viviendas eficientes. Las viviendas nuevas, cuando alguien se compra una vivienda nueva, ya está cumpliendo un código técnico de la edificación que exige una serie de aislamientos de un carácter suficiente para tener un grado de eficiencia que te permita pues, capear las olas de calor como la que seguramente que tendremos a lo largo de este verano más de una. Bueno, pues estamos hablando de aparatos de aire acondicionado para refrigerar nuestros hogares, así que también hemos querido abordarlo desde el punto de vista sanitario. Mucho cuidado con esos cambios bruscos de temperatura. Este doctor nos daba algunos consejos y nos contaba cómo nos puede llegar a afectar ese aire acondicionado. Los cambios bruscos de temperatura no son nada buenos, ¿vale? Porque muchas veces salimos de 30 y pico grados y entramos a 20 grados, ¿no? Entonces, por eso se recomienda solo unos poquitos grados, de 2 a 8 grados por debajo a la temperatura de fuera, ¿vale? Como mucho. Y luego, además, si tenemos un frío extremo, podemos presentar cuadros catarrales. Cuadros catarrales desde molestias musculares, dolencias de todo tipo, pues porque a veces el chorro de aire, el frío, nos pega constantemente en un músculo y tenemos contracturas, a luego una facilidad más para acatarrarnos. Claro, y el uso de ese tipo de aparatos, ¿a qué conlleva? A que la factura de la luz de nuestros hogares se dispare. Ya hemos dicho que en verano se puede incrementar hasta en un 40%, así que vamos a ver algunos truquitos para que el bolsillo no lo note tanto. Ahí lo tienen, el aire acondicionado debería estar en torno a los 26-27 grados de temperatura. También es importante que bajemos las persianas y cerremos las cortinas en los momentos en los que hace más calor. También ventilar a primera hora nuestros hogares y por la noche cuando ya bajan un poquito más esas temperaturas. Las puertas y las ventanas deberían estar cerradas mientras estamos usando ese aire acondicionado para que no se escape el frío y por último limpiar los filtros de esos aparatos periódicamente, pues bueno, para que estén siempre ¿no? actualizados y actúen de una manera correcta. Y Chuma, ya vemos aquí estos consejos principales. No sé si se nos ha olvidado alguno o hay alguno que quiera recalcar especialmente. Podría haber otros trucos, pero ha señalado perfectamente las 5 cuestiones fundamentales para combatir el calor y ahorrar, ¿no? Uno a uno, pues ya hemos hablado, el aire acondicionado a una temperatura en torno a 26 grados. Bajar persianas y cerrar cortinas. Esto es el truco de cualquier abuela, de lo que hemos visto en todas las casas de nuestras madres y nuestras abuelas. Bajar los toldos, las persianas y que esté la casa oscura en las horas centrales del día. Hasta aquí no hemos inventado nada, pero hay que hacer caso, porque igual se están perdiendo costumbres que son de eficiencia y de ahorro, ¿no? Y nos decías la de ventilar, por ejemplo, pero hay una hora límite, nos decías antes. Hombre, claro, la ventilación ideal es durante la madrugada. Es decir, imaginémonos que alguien se acuesta muy pronto porque tiene que madrugar. Y dice, pues si me acuesto a las 10 de la noche y abro a esa hora es que todavía entra calor. Lo ideal sería pues, poder abrir pues, durante la madrugada y cuando te vas de casa cerrar. Antes de las 9 de la mañana, que a las 9 de la mañana ya es hora de volver a tener cerrada la vivienda porque comienza el sol y la radiación solar pues a calentarte. Y luego, pues lo que hemos dicho, ventilar, limpiar los filtros de los aire acondicionados para que la eficiencia mejore y para que el aire
esté más purificado. Pues mirad, precisamente de eso vamos a hablar, lo dice Chuma, lo comentaba también Eva, limpiar los filtros de aire acondicionado periódicamente es clave para el ahorro, así que nuestra compañera Susana se ha trasladado hasta una empresa zaragozana donde nos han enseñado cómo debe realizarse. En muchas ocasiones llega esta temporada del año y nos pilla sin haber hecho la revisión de esos aparatos y, por lo tanto, el funcionamiento en muchas ocasiones no es el correcto. Javier, en este caso, ¿cuáles son los errores más comunes en los que os estáis viendo ahora mismo? Pues el error más común es no limpiar los filtros. Básicamente es el principal, ya que aumenta el consumo y el 80% de las averías viene por no estar limpios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora ya llega el calor, en muchas ocasiones nos pilla que directamente lo queremos encender y nos hemos equivocado, no le hemos hecho ese mantenimiento. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer y cada cuánto? Pues limpiar los filtros de la unidad interna, ya sea de conductos o split de pared. Y eso, básicamente, es el mantenimiento que tiene que hacer el usuario y normalmente se hace 2 veces al año, cada cambio de temporada. Es complicado ese mantenimiento que tenemos que hacer. Es muy fácil, pues en el caso de que sea un split de pared, es levantar la tapa frontal, quitar 2 filtros que llevan y limpiarlos con agua tibia y vale, y poco más, y dejarlos secar. Hablamos de ese aparato que tenemos en el interior de los domicilios, pero bueno, el exterior también tiene importancia, pero bueno, ahí ya sí o sí os encargaríais vosotros, ¿no? Sí, normalmente lo que es la batería sí que la puede observar el cliente y limpiarlo con una escoba sin hacer mucha presión, pero luego ya lo que es comprobación de presiones y tema eléctrico, eso ya lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo de importante es llevar ese mantenimiento a cabo? ¿Qué le supone, al final, para este tipo de aparatos? Pues este tipo de aparatos, el no llevar ese tipo de mantenimiento supone más averías y un elevado consumo de eléctrico, con lo cual la factura de luz se incrementa bastante. Y respecto a esas averías que me comentas, ¿cuáles son las más comunes? ¿No? Puede que igual la más común, ¿no?, el típico de enfría muy poco. Sí, normalmente cuando te dicen que enfría muy poco es que el filtro está sucio. Lo primero que hacemos es comprobar eso. Luego ya podemos tener que haya perdido gas por trabajar a elevada presión o incluso romperse el compresor. Bueno, nos quedamos entonces con todos esos consejos, sobre todo ya para estas semanas en las que las temperaturas son muy elevadas y todos los que tengan aire acondicionado en casa tienen que haber llevado a cabo este tipo de mantenimientos para que todo funcione correctamente. Bueno, Chuma, es lo mismo poner el aire acondicionado por la mañana, por la tarde, no sé si hay franjas horarias en las que varíe ese precio de la luz. Muy buena pregunta. Además estamos en el epicentro de lo que podrían ser los contrastes de precios en el mercado eléctrico nacional, que como sabéis varía a lo largo de las diferentes horas y de las cuartos de hora del día desde hace menos tiempo, ¿no? Si viéramos una gráfica de cómo están los precios ahora mientras estamos hablando, estarían bajísimos, ¿de acuerdo? Pero dentro de poco comenzarían a subir. Estamos en lo que se llama una curva de pato, porque tiene la forma de un pato. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos de ser capaces de adaptar nuestro contrato para que se pueda beneficiar de las horas centrales del día, que casualmente, en beneficio de los consumidores, es cuando más calor hace. Es decir, ahora viene bien que haya mucho sol, mucha producción fotovoltaica, los precios bajos y el consumo energético, si se concentra en esas horas, puede ser barato. Pero para eso hemos de tener una discriminación en los periodos que bonifique los precios solares. Y eso, como siempre hablamos, mirar nuestro QR, mirar nuestro perfil de consumo y adaptarnos. Porque si tenemos una tarifa fija a todas las horas, no vamos a beneficiarnos de las horas solares. Y ahora, durante el verano, conviene un contrato que te beneficie de las horas solares. Pero tenemos más, hemos llegado hasta la aerotermia. Iba a decirte, ya te iba a cambiar hasta el nombre, veíamos antes a Susana, no, es Eva la que está en plató. Sí, también vamos a hablar ahora de la aerotermia, si os parece, porque también estábamos comentando, Chuma, la importancia, ¿no?, de la aerotermia, la geotermia, que también están ahora en muchísimo auge, sobre todo en nuevas construcciones. Exacto. La aerotermia ahora podría ser la gran protagonista de las nuevas construcciones y está bien hecho, porque es un sistema que con poco consumo eléctrico, porque solo consume electricidad, te puede calefactar o refrigerar la vivienda de una forma muy sostenible, muy económica y con poco consumo energético. Eso es algo novedoso. La geotermia
es un concepto diferente que permite intercambiar mediante una serie de conductos la temperatura del verano con la temperatura que hace en el subsuelo, que es constante o casi constante durante todo el año. Ese intercambio de temperatura permite refrescar la vivienda en verano con el frescor de la tierra y calefactarla con la temperatura caldeada que tiene la corteza terrestre. Entonces, son tecnologías que no son tan novedosas porque ya tienen mucha implantación, totalmente maduras y que son muy recomendables para aquellas viviendas que puedan permitírselo. Y Chuma, también te quería preguntar, no sé quién se ve más perjudicado de estas facturas de la luz tan disparadas durante los meses de verano, qué tipo de familias, Pues mira, desde una persona soltera hasta una familia con niños. Como siempre, hay una tipología de hogar que es el que más perjudicado sale de cualquier alza en el consumo, y son las familias numerosas y sobre todo las familias intergeneracionales, ¿no? Imaginémonos un hogar que comparta una persona mayor con niños. ¿Qué va a significar eso? Que las 24 horas del día prácticamente esa vivienda va a estar habitada, con lo cual va a haber muchísimas horas en las que poner el aire acondicionado. Esa es la tipología de vivienda que va a sufrir. Por eso decíamos que la horquilla de sobrecoste puede ir de 20 a 60 euros. Pues una vivienda de este tipo seguramente notará un sobrecoste de 60 euros o más. Sin embargo, una persona que viva sola en su casa y que además trabaje fuera en las horas centrales del día, llegará a su casa al caer la tarde, podrá enchufar el aire acondicionado un ratito y ya se acostará, con lo cual hay mucha diferencia. Y evidentemente las familias y los hogares intergeneracionales son los que más han de poner el foco en este tipo de medidas. Bueno, pues ahora sí vamos ya con la aerotermia, nos fijamos en ella, que ya se ha consolidado, como decimos, como una de las tecnologías más prometedoras para la climatización eficiente y viviendas y edificios. Isabel. Cada vez son más los clientes que optan por la aerotermia. Luis, muy buenas tardes. Queremos hablar precisamente de esas ventajas de este sistema. Sí, pues la aerotermia es un sistema totalmente renovable y súper eficiente que reúne todas las funciones como son agua caliente, calefacción y también refrigeración. Está ya en prácticamente todas las obras nuevas, ¿no? Imagino que será lo más común y además no sé si puede instalarse también en alguna obra vieja que ahora quiera optar por él. Sí, en obra nueva prácticamente el 100% de los proyectos ya se incluye el sistema de aerotermia, dado que el Código Técnico de Edificación obliga a integrar energías renovables por temas de contaminación. Y en las obras viejas, como te comentaba, ¿es posible instalarlo y cómo se realizaría esa instalación? Sí, se puede, pero hay que ser honestos y nosotros en Tudegas, pues a nuestros clientes siempre les decimos que en vivienda ya construida tenemos que personalizar, cada caso es diferente, tenemos que ver si tienen radiadores de aluminio, de hierro fundido o dónde tienen el espacio para poder poner la unidad exterior, la interior. En pisos, por ejemplo, puede resultar hasta antieconómico en ocasiones, ¿de acuerdo? Por problemas de espacio principalmente, pero por ejemplo en casas, en viviendas tipo adosados o unifamiliares, ahí sí que sería mucho más sencillo. Claro, lo que es obvio es que el rendimiento económico que tiene a posteriori es muy positivo, ¿no? ¿Por qué se ahorra tanto? Y hablamos a veces de la calefacción en invierno, pero lo cierto es que ahora con este calor el aire acondicionado también es un gran aporte. Sí, a ver, se ahorra porque es un sistema muy eficiente que a través de un proceso interno, la máquina recoge lo que es la temperatura, el calor que contiene el aire y lo eleva a través de un compresor para subirle todavía más esa temperatura y aprovechar para calentar el agua que circula en las tuberías de calefacción y para las duchas. Es un sistema que por kilovatio que consume a red puede generar hasta 4 kilovatios térmicos de consumo, lo cual puede haber ahorros de hasta un 60 o un 70%, dependiendo la vivienda,
¿de acuerdo? El aislamiento de la vivienda, la altura de los techos y demás. Y luego también este sistema pues viene acompañado con una serie de ayudas, como por ejemplo pueden ser en la declaración de la renta, en viviendas donde se hacen reformas integrales pueden optar hasta un 60% de desgravación. Finalizamos ya esta mesa, muy breve. Chuma, el consejo básico. Combinar el aire acondicionado con el ventilador, no pasarnos de bajar la temperatura del aire acondicionado y tener las persianas bajas durante las horas centrales del día. Pues con esto podría ser uno de ellos, de forma muy breve. Hay muchos más que los hemos visto también en esta mesa. Muchas gracias a los dos. A ti, Eva, te veo en tan solo unos minutos. Gracias una vez más por estar hasta aquí, esta conexión.